Si esto es así, fíjense que lo que va a aparecer como un punto central va a ser la idea de oficio. ¿Dónde es que se va a plasmar esa capacidad del sujeto de hacer frente a la crisis que genera ese proceso de industrialización y ese proceso de urbanización? En la capacidad de adaptarse a ese mundo laboral, en la capacidad de desarrollar un oficio. Como es difícil integrar una sociedad que está dividida, desintegrada por esa división social del trabajo, lo que va a ser importante, dice Durkheim, en estas sociedades modernas, son las conciencias colectivas que se generen al interior de la organización de los oficios. Va a ser importante el oficio en tanto esas organizaciones, ¿no?, gremios que organizan a ese trabajador que se tiene que enfrentar a los vaivenes del mercado de trabajo, que van a generar orden moral, orden social, conciencia colectiva, que va a atenuar esos efectos individualizantes. Y que esos individuos no terminen reclamando, no terminen demandando cosas más allá de lo que es legítimo que reclamen. Entonces, fíjense, tenemos el siguiente panorama. Una sociedad que estaba unida en el mundo medieval se disgrega por la presión del capitalismo, ¿no?, que nosotros representábamos en este campesino que se va a vivir en la ciudad y tiene que ir cambiando de trabajo según las changas que va consiguiendo, ¿sí? Ese campesino va a desarrollar un determinado oficio que le va a permitir atenuar un poco esa disgregación. Y en ese oficio que va a ser organizado por determinados órdenes, ¿no?, que le permiten tener ciertas demandas o no, que pueda considerar legítimas. Entonces, supónganse que trabaja en la fábrica de zapatos, ¿no?, entra en el gremio de los zapateros. El gremio de los zapateros va a tener una representación que es la que va a decidir hasta dónde van a llegar esas demandas por aumento de salario, supónganse, y hasta dónde no. Y esas demandas van a estar respaldadas por cierta idea de legitimidad. Es legítimo que el zapatero pida mayor salario por tantas horas de trabajo, por tales y tales características que puede tener el trabajo del zapatero. Entonces, es la organización de esos oficios lo que va a atenuar esos efectos individualizantes y que los zapateros puedan frenar esas demandas insaciables de estos sujetos egoístas. Por eso es que la profesión, el oficio, va a ser tan importante para Durkheim. Todas esas islas, al mismo tiempo, todas esas islas de oficios separados van a estar integradas y ordenadas por una conciencia colectiva que les impone esos parámetros, esas medidas de qué es legítimo pedir y qué no. El oficio entonces se transforma en la identidad primaria de ese sujeto. La identidad en base al trabajo, que ya vamos a ver cómo para Marx es algo central para definir la subjetividad y para definir ese vivir juntos en las sociedades capitalistas. Esa identidad primaria, entonces, es la que va a proveer un marco de orientaciones normativas y de intereses comunes para la sociabilidad. Un marco de orientaciones normativas. Es decir, la organización de los oficios va a promover ciertas normas que van a permitir la sociabilidad de ese grupo. Permitiendo la sociabilidad de ese grupo es que se va a poder vivir en una sociedad más ordenada, menos conflictiva, con menos crisis cíclicas. Esa organización de los oficios es lo que Durkheim llama corporaciones.
¿Alguien, por ejemplo, alguien sabe cuál es, qué significa una forma de gobierno corporativista? ¿Alguna vez escucharon hablar sobre fascismo, por ejemplo? ¿Qué es el fascismo? ¿Sí? ¿Qué características tiene? Totalitario. Bien, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Extremista, pero en qué sentido es extremista? Está bien extremista. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene el fascismo? ¿Sí? Por ejemplo, es totalitario. ¿Hay partidos políticos en los regímenes fascistas? No. ¿Sí? ¿Qué hay? Corporaciones, precisamente. La corporación de las patronales, la corporación de los trabajadores y el Estado. En esas tres patas se asienta el Estado fascista. ¿Sí? Es decir, todos los conflictos debían dirimirse en esas tres corporaciones. Durkheim es un pensador que no, obviamente no vio el fascismo italiano, pero sí es, ¿no? Ustedes van a ver, sobre todo en el texto de Portantiero, cómo él hace referencia al conservadurismo que implica esa idea de corporación en Durkheim. Eso es discutible, pero de todas formas ustedes tienen que prestar atención a la manera en que esas corporaciones, según Durkheim, proveerían a los trabajadores, proveerían en realidad a todos los miembros de esa sociedad de un orden normativo que les permite vivir juntos. Y a lo que más tienen que prestar atención es al argumento de por qué esas corporaciones tienen esa capacidad de generar un orden normativo. ¿Qué presupone? Ahí tienen, por ejemplo, una pregunta de parcial, ¿no? ¿Qué presupone que sean las corporaciones aquello que permiten una integración más estable de la vida social? ¿Qué deberían decir ustedes ahí? Bueno, las corporaciones son un punto importante para Durkheim, para organizar la vida social, porque en las corporaciones se organizan los oficios. Y los oficios son importantes porque es la identidad primaria de esos sujetos que son cada vez más individualizados por las presiones del capitalismo, dice Durkheim. Y al ser cada vez más individualizados por las presiones del capitalismo, implica que cada vez tienden a defender su propio interés y a entrar en conflicto con el interés y las identidades de los demás, lo cual impediría la integración de esa vida social. Por lo tanto, como el oficio es central como identidad primaria, las corporaciones van a tener un rol fundamental para integrar la vida social. ¿Se alcanza a seguir ese argumento en base a lo poco que dije hasta ahora? ¿Sí? Fíjense que estamos reconstruyendo un poco el argumento hacia atrás. Ustedes desde las corporaciones pueden reconstruir el argumento durkheimiano. ¿Por qué son, repito, por qué son importantes las corporaciones? Porque allí se organizan los oficios. Y el oficio es importante porque es la identidad primaria que va a tener ese sujeto que es individualizado, tiene presiones individualizantes por parte del capitalismo, por parte del mercado de trabajo. Hoy tiene que ser zapatero, mañana carpintero, pasado mañana metalúrgico. Algo lo tiene que organizar. Para que esa sociedad no se desintegre, entonces, se necesita una conciencia colectiva cuyo lazo de integración sea una solidaridad orgánica que haga que esas tendencias individualizantes permitan un margen de acción al sujeto, pero por otro lado le impongan un orden normativo, un orden moral, un orden social, normas a seguir. ¿Se entiende? ¿Pueden seguir ese argumento? ¿O más o menos? ¿Dónde estaría la duda? ¿Dónde está el salto del argumento entonces? ¿Sí? Repito, ¿por qué son importantes las corporaciones? ¿Qué organizan? Bien, ¿por qué son importantes los oficios? Es una identidad primaria. ¿Sí? Si no existiese esa identidad, ¿qué sucede con esa identidad primaria en realidad? ¿Qué implica para un sujeto que qué quiere? En la búsqueda de la felicidad, ¿qué defiende?
solamente su propio interés. ¿Sí? Si defiende su propio interés, la sociedad se diluye, se desintegra. ¿Cómo hacemos para vivir juntos si cada uno defiende su propio interés? ¿Qué nos une? Digo, nosotros perseguimos cada uno nuestro propio interés, pero ¿qué nos une? Dice Durkheim. Normas, perfecto. Un orden normativo. ¿Cómo llama él a ese orden normativo? Conciencia colectiva. ¿Sí? Que genera lazos, que ¿cómo los denomina Durkheim? Solidaridad orgánica. Eso deja espacio para que cada uno de nosotros tenga cierta individualidad, cierta conducta individual, cierto espacio para hacer, para perseguir esa felicidad, pero por otro lado atenúa ese individualismo a través de ese orden normativo. Yo puedo perseguir individualmente una suba de salarios, pero tengo un freno normativo que es, por ejemplo, una conciliación obligatoria. ¿Qué sucede con esa gente que era de la familia ypefiana y se queda sin trabajo de un día para otro? ¿No? Ahí se dan esas crisis subjetivas de las que hablábamos al principio. ¿Sí? Y que aún hoy hay gente que trabajaba en YPF que sigue reclamando como ypefiano, más allá de lo justo o lo injusto de la demanda, ¿no? Pero uno tiene que pensar a veces no tanto en lo justo o lo injusto de la demanda. Vieron que reclaman los ypefianos trabajos para los que son más jóvenes o trabajos para sus hijos. ¿Sí? Bueno, ¿qué hay detrás de eso? Esa conciencia colectiva que a veces parece un poco a destiempo después de la privatización de YPF, donde el trabajo es pensado como algo meramente instrumental y donde cada vez menos el trabajo funciona como identidad primaria de esos sujetos a veces. Y cuando esa identidad primaria comienza a diluirse, ¿no? Ahí se retoman esos puntos individualizantes, ese de pelear por mi propia felicidad, ¿no? Entonces un sindicato solo pelea por mejores salarios, no pelea por otra cosa, discute salarios. Y si al lado está el gremio docente haciendo un paro por mejores salarios, no hay problema en los docentes. Yo soy de este otro gremio y tengo mi salario y si no, paro la ciudad, ¿no? De nuevo, eso tampoco hay que evaluarlo normativamente. ¿Está mal? ¿Está bien? No, uno tiene que ver cuáles son las condiciones que generan esas posibilidades de conducta. Y Durkheim lo está mostrando muy bien en ese sentido. Cómo cuando las conciencias colectivas entran en crisis, cuando esa solidaridad orgánica se disuelve, aparecen esos problemas individualizantes. ¿Es una lectura que tiene un costado conservador? Sí. A los ypefianos les gustaría volver al pasado, conservar ese orden pasado, ¿sí? Pero también tiene otra cara que no, que es sumamente enriquecedora. Una sociedad que no tiene esas conciencias colectivas, que no tiene esos lazos de solidaridad orgánica, se disuelve en violencia juvenil, en una ciudad fea, se disuelve en bajo rendimiento escolar, se disuelve en adicciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso que cotidianamente vivimos nosotros, ¿sí? Por eso es que hay que leer atentamente a Durkheim y poder repensar, ¿no? Ciertas categorías que nosotros veníamos leyendo hasta ahora, ¿no? De ese compromiso respecto a la ciencia social y la crítica, repensar la manera en que Durkheim accede a ese conocimiento, como vamos a ver en el suicidio, cuál es su trabajo estadístico, cuál es su trabajo empírico, qué tiene de positivista, qué tiene de funcionalista, ¿sí? Y sobre todo, ¿para qué nos sirve? Para pensar nuestra vida contemporánea, ¿sí? Bien, eso sería todo por hoy.